los que estaban dando vuelta. Por alguna razón, había mucha gente, muchas bandas, y cuando a ellos les toca salir a escena, dice que salen todos, y encima son varios, y se encuentran que había una sola persona, estaban los técnicos, el escenario, el espacio hasta las vallas, y del otro lado de las vallas había una sola persona. Una sola persona. Una banda que está acostumbrada a miles y miles, a estadios llenos, de repente le toca, por una razón, ellos no sabían si se habían equivocado de fecha, si los organizadores habían cometido un error. El tema es que cuando salieron a escena había una sola persona. Entonces los músicos, ¿qué hacemos? Viajamos miles de kilómetros a otro país y uno solo, los músicos decían, no, volvamos, digamos, problemas técnicos, esto, lo otro. Y el cantante dice, no, seamos fieles a lo que nos trajo hasta acá. Cuando no nos miraba nadie, tocábamos, aunque sea para el espejo. Dice, y ahora nos vamos a tocar, salgamos y toquemos. Dice, vamos a salir y vamos a dar el show. Show de aproximadamente 2 horas. Y dice que los tipos salieron y dieron el show para esa sola persona en ese estadio. No saben por qué fue lo que pasó. Pero el cantante les dijo eso, seamos fieles a aquello que nos motivó para llegar hasta acá. Nadie arrancó hablando de los músicos tocando para miles. Siempre hubo un comienzo, un génesis. Entonces este cantante les tocó el orgullo y dice, ¿qué nos trajo hasta acá? El tocar. Tocar para miles no, el tocar. Bueno, seamos fieles a eso. ¿Sí? Y trayendo esta palabra, 31 de mayo, durante estas últimas 7, 8 reuniones, se viene hablando del fuego que permanece, ¿verdad? De la fidelidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Que su amor es eterno, su amor permanece. ¿Sí? Todos sabemos eso. Y si hay alguien que no lo sabe, espero que hoy se pueda ir con esa sensación de decir, siento que Dios es fiel, siento que su amor permanece. ¿Sí? Se habla del amor de Dios, se habla de su fidelidad, se habla de todo lo que Él puede hacer, de lo que hizo, de lo que hace y de lo que va a hacer por nosotros. ¿Sí? Pero hoy quiero compartirles el lado B también de la historia. ¿Y qué pasa con nosotros? Él es fiel, eso no va a cambiar. ¿Y nosotros? ¿Lo somos? ¿Somos fieles? ¿Permanecemos? ¿Estamos dispuestos como esa banda a decir, che, estoy acostumbrado a miles, pero hoy me toca estar ante uno? Uno no vale la pena, decían otros de los músicos. El otro sí, porque hubo una motivación, hubo una llamita acá adentro que nos llevó y que gracias a eso hoy estamos acá, dijo. ¿Cómo no vamos a salir y vamos a hacer lo que nos preparamos para hacer? ¿Sí? Hablamos del amor de Dios, pero hoy quiero compartirte esta palabra de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Amén? Uno de los salmos más conocidos que uno se aprende cuando llega a la iglesia, por lo menos yo lo aprendí así, es el Salmo 23. Tiene 6 versículos y habla absolutamente de lo que Dios puede hacer y lo que Dios va a hacer, porque está hablado así a futuro. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿A quién le gustaría estar en un campito de golf tirado en una reposera que Dios te esté pastoreando ahí? Aguas tranquilas, ¿verdad? Que te traigan una limonada si hace calor, un chocolate barilochense si hace frío. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermoso. 6 versículos. 5 versículos y medio te habla de lo que Dios va a hacer con vos.
el día que estés cansado, el día que tengas necesidad, el día que estés pasando un peligro, el día que estés necesitando, el Salmo te dice lo que Dios va a hacer por vos. Pero fíjense, hay un pequeño detallito al final del pasaje. Yo personalmente considero que son como esas perlitas, y las perlas no son fáciles de encontrar, ¿no? Uno tiene que leer y escarbar, y en un momento lo que leíste muchas veces, a veces se te revela de otra manera. ¿Cómo dice el final del pasaje? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. 5 versículos y medio hablan de la fidelidad de Dios. Vamos a tomarlo así. Medio versículo, el escritor hace un compromiso de morar en la casa del Padre. Sí, yo sé que es fiel, yo sé que va a hacer esto, yo sé que va a hacer lo otro, pero hay una parte que me corresponde a mí. Asumir un compromiso de ser fiel. En lo que mi humanidad puede, yo tengo que ser fiel. Dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. No habla de esta casa física, ¿sí? Dice su palabra en el Salmo 22, versículo 3, dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. O sea, donde hay alabanza, Él dice, yo voy a morar ahí. Y estuve buscando un poquito el origen de la palabra moraré. Tanto griego como hebreo, habla de habitar, habla de vivir, habla de permanecer en un lugar de manera perpetua. Dice, yo voy a estar en tu casa todos los días de mi vida. Yo voy a estar en tu casa. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto vos lo vas a hacer. Yo no puedo devolverle nada de lo que Dios hace por mí. No puedo comparar mi ofrenda con lo que Él hizo por mí. No lo puedo hacer. ¿Y qué dijo el salmista? Me comprometo y asumo la responsabilidad. Yo voy a estar en tu casa. Donde habites, yo voy a estar. Si vos habitás en la alabanza de tu pueblo, allá voy a estar yo. Si vos habitás en este lugar, allá voy a estar yo, dijo el salmista. No importa dónde, yo voy a estar en ese lugar. Asumió un compromiso. Hoy quiero compartirte esto. ¿Sí? Él es fiel, eso no va a cambiar. La naturaleza de Dios es ser fiel. Pero ¿y a mí qué me corresponde? Hablaba hace poco con una amiga y decíamos que hoy está muy de moda no sé la pronunciación, pero el Dios GPT. ¿Vieron como el chat? Pero este es Dios, ¿no? Hoy diseñamos las bendiciones. Cuando le vamos a pedir algo a Dios, diseñamos las bendiciones, diseñamos el tiempo, cómo lo queremos recibir, cómo queremos que sean las cosas. Y Señor, que lo quiero para ayer. No hay gente ansiosa, ¿no?, que quiere las bendiciones para ayer, ¿no? Hoy queremos que Dios haga todo y queremos que Dios tenga todo listo acá. Y Dios no te va a decir, ¿y vos qué vas a hacer? Pues hoy quiero compartirlo. ¿Cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Él es fiel, ya lo sabemos. ¿Y yo soy fiel? ¿Me comprometo a habitar en donde Él esté? ¿Me comprometo a habitar en el medio de la alabanza? Hoy finaliza el 5.º mes del año. Estás acá porque Dios quiso que así sea. ¿Sí? Estás acá porque Él es fiel. Pero también es porque estás siendo fiel vos. ¿Sí? Estás siendo, dentro de lo que nosotros podemos hacer, estás siendo fiel. Amén. Hay varios pasajes que hoy quiero comentarte. El ser fiel, la parte que nos toca a nosotros por ahí no es la más vistosa. Y saben, cuando estuve escribiendo esta palabra, yo lo recibí, lo quiero comentar porque siempre hay que estar atento a todo lo que se habla, ¿verdad? 14 de noviembre del 2024, una reunión creo que era domingo. El pastor Martín dice una palabra y yo la anoté ese día y fue la palabra que me pudo ayudar para compartir un mensaje hoy, ¿no? Nadie te saca una foto practicando. Dijo ese día. Y la anoté. ¿Alguien le sacan una foto a los que ensayan? Nadie, bien, no hay tanta gente cuando hay ensayo, ¿verdad? Nadie te saca una foto practicando. Pero sí, hoy todos ustedes pueden ver una hermosa alabanza, una hermosa ejecución de los instrumentos.
pero hay un ensayo, hay una preparación previa y eso es lo que no se ve, ¿sí? Nosotros vemos la fidelidad de Dios, vemos sus milagros, pero hay algo que por ahí no se ve, que es nuestra fidelidad hacia Él, ¿sí? Muchas veces vas a recibir el milagro, otras veces vas a vivir el milagro, y es re lindo. Muchas veces el milagro va a venir en una palabra de aliento, en una bendición material, pero otras veces vos vas a hacer el milagro para otra persona. ¿Y saben qué? Eso no se ve mucho. Generalmente cuando haces algo por alguien, por ahí no lo ve mucha gente. Quizás nadie se entera, pero eso existió. Amén. Hay varios pasajes que voy a nombrarles hoy. Primera de Reyes 17, 8 al 24. Habla del profeta Elías cuando se encuentra con una viuda. Por una palabra le dicen al profeta, ve allá, te vas a encontrar con una viuda, te va a alimentar, ella te va a bendecir y vos la vas a bendecir a la viuda. ¿No es cierto? Nadie se enteró, nadie de la sociedad se enteró de eso. Nadie. Primera de Reyes, capítulo 18. El mismo profeta se encuentra ante una multitud, ante 450 profetas enemigos, los termina matando, el mismo que había estado con la viuda. Primera de Reyes, capítulo 19, el mismo profeta adentro de una cueva, porque por eso que había hecho lo habían amenazado de muerte. Fíjense, primero solo en el anonimato, después ante una multitud, después estaba solo de vuelta. ¿Sí? Y yo comparaba esto con lo que les comenté al principio. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a hacer algo sin que nadie se entere? ¿Sí? La fidelidad no se ve generalmente, ¿sí? La fidelidad por ahí no es lo más llamativo, ¿sí? Muchas veces vas a ser testigo de lo que tu mente no puede imaginar, pero otras veces vas a hacer el milagro para alguien. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? De ser la respuesta, por eso es la respuesta que alguien está buscando, que alguien le pidió a Dios, que alguien está necesitando, vos sos la respuesta, el que está al lado tuyo es la respuesta. ¿Amén? Sí, con Dios su fidelidad es de la misma manera, su fidelidad es eterna, su amor es eterno, amén. Todos hablamos, sí, de la fidelidad de Dios, de su amor, de su cuidado, de su provisión, pero a nosotros nos queda algo sumamente importante, ¿sí? Nos toca ser fieles, nos toca permanecer. No vamos a poder comparar con lo que hace Dios, pero sí podemos hacer algo. Amén. ¿Estamos dispuestos a vivir en el anonimato para que solamente se hable de Jesús? ¿Estamos dispuestos a vivir en el anonimato? ¿Estamos dispuestos, como esa banda de rock, a tocar para uno solo? ¿Estamos dispuestos a de repente hacer algo sumamente milagroso y que nadie se dé cuenta? ¿Sí? Esta gente estaban acostumbrados a los grandes públicos, pero un momento fueron probados. Che, ¿y qué hacemos ahora? No, algo nos movió, ¿sí? Tenemos que, todos los que están acá conocen a Dios, ¿verdad? ¿Hay alguien nuevo que vino por primera vez? Nadie. ¿Todos aceptaron a Jesús? ¿Sí? La mayoría han aceptado a Jesús, ¿sí? Entendemos de que Jesús hizo algo en nosotros. Entendemos de que nuestra vida está siendo transformada momento a momento por Él, por su amor, ¿sí? Y entonces hay algo que yo tengo que hacer, es ser fiel a lo que Él hizo por mí. Yo tengo que ser fiel a lo que Él puso adentro mío, ¿sí? Yo tengo que ser fiel a aquello que hoy me mantiene en pie, aquello que hoy te tiene en pie acá, ¿sí? No hay nadie sobre la tierra que tenga el día asegurado. Nadie puede decir, no, sí, yo ya tengo firmado acá que tengo el día asegurado. Nadie. Estamos por misericordia de Él, estamos por su amor.
Estás en pie por su amor, no por él. No hay mérito nuestro. Estamos en pie por su amor, por su misericordia. ¿Sí? Hay algo que tenemos que hacer, que es ser fiel. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos a hacer el milagro para alguien y que nadie se entere? ¿Estás dispuesto a habitar en su casa por largos días? ¿Estamos dispuestos a habitar en su casa por largos días? ¿Estamos dispuestos a hacer ese compromiso de decir, yo voy a habitar en donde sea que Él esté, yo quiero estar ahí? Yo voy a habitar en donde Él esté, si es en la alabanza, si es en el servicio, en donde sea que Dios me lo permita, yo tengo que habitar ahí. ¿Por qué? Porque Él dice que cuando yo esté cansado, Él me va a hacer descansar. Dice que cuando yo tenga que ir de un lugar a otro por bendición, Él me va a cuidar. Amén. El Salmo 23, versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El valle de sombra de muerte es un lugar real, lo pueden buscar por internet. Era de donde cuidaban los animales para ir a un lugar de mejores pasturas en el verano. Tenían que pasar, era como un callejón, ¿sí? Entre medio de las montañas. Un desfiladero donde en el día hacía muchísimo calor y a la noche hacía muchísimo frío. Un lugar donde se escondían los bandidos, un lugar donde habían precipicios, donde el animal muchas veces se podía quedar atascado. Pero era necesario para llegar a un lugar de mayor bendición. El valle de sombra de muerte era necesario, es necesario. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, cuando yo esté en un proceso de ir a un lugar mejor, Él me va a pastorear, Él me va a cuidar, Él me va a rescatar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y la vara no era algo suavecito, había una vara que era larga y curvada al final. Para guiar a la oveja la tocaba un poquitito para que no se desvíe. Pero cuando se caía a un pozo, a un barranco, con la parte curvada la enganchaba así de acá o de otras partes del cuerpo y la levantaba. Bastante un poco incómodo, ¿verdad? Profeta, cuando haya que rescatar a alguien, tiene un bastón la pastora. ¿Qué te quiero decir con esto? Profeta, pastor, líder, cometí un error. Sí, muchas veces nos va a ser incómodo la restauración. Es mejor ser guiado que ser rescatado. El ser guiado, la vara te va a acomodar un poquitito. El ser rescatado va a ser un poco incómodo. ¿Sí? No te van a levantar fácilmente. No te van a agarrar. Ay, vení, mi amor. Eso lo hacía el apóstol nomás. No. El chiquitito y todo eso lo decía él nomás. No hay nadie con la unción del apóstol. Con esa unción es complicado. No es simple, no es sencillo, no es cómodo cuando tenés que ser rescatado, pero es necesario muchas veces. ¿Sí? El salmista decía, cuando tenga que ir a un lugar y el tema se complique, yo sé que vos vas a estar conmigo. ¿Sí? Dice, unge mi cabeza con aceite. En esos lugares hay muchos bichos, muchas moscas que se meten por las orejas de los animales, por los ojos, por la nariz y dejan larvas y tanto que se vuelven locos los animales y empiezan a dar la cabeza contra la pared, ¿no? Porque no pueden mitigar eso que les está pasando. Entonces dice que el pastor derramaba aceite sobre la cabeza del animal, entonces el aceite actuaba como un repelente para que no... Si ves a alguien que se está dando con la cabeza contra la pared, algún bichito se metió ahí, alguna idea en forma de larva ahí se metió. Pero dice, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dice, te voy a cuidar incluso hasta que no se te meta nada raro en la cabeza. El pastor sabía que Dios iba a hacer eso. Si vos lo necesitás, si estás en un ambiente... No hay ambiente idílico, ¿verdad? Es re lindo estar acá. ¿Les gusta estar acá, verdad? ¿Sí? A veces uno viene
Quizá más de uno ha venido acá con las ganas de que la reunión no termine más. Porque vos sabés que salís acá y tenés que caminar en un infierno que muchas veces se llama hogar, trabajo. Y vos decís, me gustaría que dure un par de horas más la reunión, porque no quiero llegar a enfrentarme a eso. Y el salmista decía, cuando pasen esos problemas yo sé que me va a ungir con aceite. Y si vos sentís que algo así está sucediendo, pedile al Padre que te unja con aceite, para que ningún pensamiento extraño se meta, que deje una larva y que después no sabemos por qué y nos queremos dar la cabeza contra la pared y no sabemos qué es lo que está pasando. Hasta eso el salmista sabía que Dios iba a hacer. Él sabía que si se metía un bicho ahí, el pastor lo iba a cuidar. Dios iba a hacer eso. Dice, unge mi cabeza con aceite. O sea, Él me va a cuidar. Él me va a cuidar de que no entre nada acá. Esta es la maquinita de todos los problemas, ¿verdad? Y un día, paréntesis, me puse a pensar, detalle, adentro de nuestro cerebro, por acá en el medio, a la altura del oído y de la vista, hay un líquido que es el que hace que uno tenga equilibrio. ¿Sí? Ya cuando uno se marea un poco, a ver si se te mueve todo, porque ese líquido pierde ese equilibrio. Y ese líquido tiene ese equilibrio por la vista y por los oídos. ¿Sí? Si hay algo muy parpadeante, vemos así una luz, nos puede marear. Si escuchamos un ruido muy fuerte, nos puede marear. ¿Sí? Y me puse a pensar en todo eso, justo todo acá, todo se da acá. Esta es la maquinita de los problemas. Cuando algo entra acá, algo que vemos que no tendríamos que estar mirando. Cuando escuchamos algo que no tendríamos que estar escuchando. No hablo de chamamé, porque eso es sagrado, ¿no, pastora? Cuando se mete algo acá que no se tendría, y en nuestro equilibrio espiritual empieza a andar raro. ¿Sí? Y llego a la iglesia y no siento nada. Para mí que los de la alabanza no se preparan. No sentí la palabra. La verdad, yo creo que el predicador, nada que ver. Y no sabemos si por ahí nuestro equilibrio se empezó a perder. Se empezó a mover. El salmista decía eso, cuando algo se quiera meter, yo sé que vos vas a ungir mi cabeza con aceite para que nada se meta. Cuando ande en valle de sombra de muerte y algo se quiera meter, vos me vas a cubrir. Él está hablando a futuro. Cuando lean de vuelta el Salmo van a ver, fíjense, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de aquello que me angustia. No sabemos cómo, por qué, pero en el momento de angustia Dios tiene preparado algo que te va a hacer perder de vista, olvidar de todo eso malo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Lo dice el escritor ahí. En presencia de lo que me angustia, vos vas a preparar una mesa. Vos tenés lo mejor. Dice que va a confortar mi alma. ¿Sí? No un libro de autoayuda, que no... Personalmente no me gustan los libros de autoayuda, pero no tengo nada de los escritores de autoayuda. Pero dice, confortará mi alma. Él, Dios va a confortar mi alma. Dios va a confortar mi alma. Cuando algo esté sucediendo, Él lo va a hacer. Él está atento a todas esas cosas, lo decía el salmista. Pero Él toma un compromiso al final de todo el pasaje y eso me impresiona. Porque habla de todo lo que Dios puede hacer, todo lo que Dios va a hacer en un futuro. Pero Él asume el compromiso de habitar en donde Dios esté. Salmo 22, versículo 3 dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita, Él va a estar de manera permanente en donde se lo alabe. Y Él dice, bueno, si vos vas a estar ahí, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Tengo demasiadas cosas para agradecerte, Dios. Tengo muchísimo para agradecerte. Porque cuando estoy cansado me vas a hacer descansar. Cuando necesito una guía, vos vas a estar ahí. Cuando algo se quiera meter en mi cabeza, vos lo vas a repeler. Y cuando esté angustiado, me vas a confortar. Y cuando algo me invada la tristeza, vos vas a preparar una mesa hermosa para mí.
Entonces lo único que puedo hacer yo es habitar en donde vos estés. Yo quiero estar al lado de donde vos estés. Si vos estás en la alabanza, yo voy a estar en la alabanza. Si vos estás en el servicio, yo voy a estar en el servicio. Y quiero compartirte esta palabra ya a final de mes, después de todo lo que se ha hablado. Termina el 5.º mes del año. ¿Sí? Nos quedan 7 meses todavía por delante. Y sabemos que Dios va a ser fiel. Es su naturaleza, eso no va a cambiar. Pero sí, algo en nosotros tiene que cambiar. Algo, y si lo venís haciendo bien, algo en nosotros tiene que mejorarse. Algo en nosotros tiene que crecer. ¿Sí? Porque Él tiene todo para vos, Él tiene todo para mí. ¿Sí? Cuando uno esté en una angustia, Él va a estar ahí al lado tuyo. Lo dice su palabra. Cada palabra que está ahí tenemos que asimilarla para cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Él siempre va a estar. Él siempre va a estar. Él es nuestro pastor. Él tiene una fidelidad que escapa a nuestros pensamientos. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿A qué estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a vivir en anonimato? ¿Para que alguien nos vea y solamente se hable de Él? Yo sé que acá no hay nadie que les guste mirar los TikTok de Chimento, ¿verdad? No hay nadie que mire los TikTok de Chimento, los programas chimenteros, ¿verdad? No. ¿Sí? Pero vieron que generalmente en esos programas hay gente que vive de la exposición. Y gente que teóricamente se enferma cuando no los ve nadie. ¿Sí? Estamos dispuestos a que seamos, que la gente mire a Jesús en donde sea que estemos. No que se hable de nosotros, sino que se hable de Él. ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a hacer el milagro para alguien? Un día alguien predicó acá que los apóstoles, quienes estaban con Jesús, no experimentaron milagros, sino que ellos fueron los milagros para los demás. ¿No? Con la sombra de uno se sanaban enfermos, ¿no? Ellos oraban y la gente cambiaba, su vida era transformada. ¿Sí? Ellos eran el milagro para otras personas. Y generalmente eso pasa desapercibido. Generalmente pocos se dan cuenta. Pocos se dan cuenta de muchas veces cuando hacemos algo y, como dice su palabra, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. ¿Sí? En el libro de Éxodo hay un pasaje muy conocido cuando Dios habla con Moisés y dice que Dios habla a través de una zarza, una de las plantas más insignificantes que hay sobre la tierra. Una planta que el viento la arranca, se vuela por todos lados, cuando hace mucho calor se llega a prender fuego. Pero cuando Dios quiso hablar con Moisés y lo encontró a Moisés en el desierto, la única planta que estaba disponible en el desierto era la zarza. No había otra planta. Ahora trasladen esto a los tiempos de Jesús. Jesús tuvo hambre y vio una higuera que tenía muchas hojas. Y cuando fue, la higuera no tenía frutos. Jesús acudió a su propia creación y su propia creación no lo pudo ayudar. Es tremendo, ¿no? Jesús tuvo hambre. ¿Se lo pueden imaginar un poquitito? Vamos a hacer un ejercicio. Todos, de verdad todos, les pido por favor. Cierren sus ojos un momentito, 2 minutos va a llevar esto. Imagínense a Jesús caminando, sanando gente, yendo de pueblo en pueblo, en un lugar donde la temperatura es altísima, donde hay mucha tierra y donde
Muchas personas necesitaban de Él. Muchas personas, por favor Jesús, ayúdame, ayúdame. Un familiar se murió y Jesús iba para acá, iba para allá, caminaba, no había vehículos como ahora. Y un día Jesús, un día de esos, tiene hambre. Traten de imaginarse a Jesús con hambre, cansado de todo lo que había hecho. Y en un momento tuvo hambre. Y por allá vio una higuera. Y Jesús recordó. Génesis capítulo 1. En el versículo 11 que dice, y Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y plantas que den sus semillas y den frutos. Y Jesús dijo, esta higuera yo la creé con mi Padre. Y fue para tratar de saciar el hambre y esa higuera no tenía fruto. Su propia creación no lo pudo ayudar. La higuera es muy linda la planta. Es muy linda. La zarza, una planta que uno diría fea. Pueden abrir sus ojos. La zarza, una planta, no es agradable. Nadie va a tener una zarza. Versión patagónica, nadie va a tener una planta de neneo en su casa. ¿O no, pastor? Es fea. ¿Sí? Pero resulta que cuando Dios necesitó hablarle a alguien, la única que estaba disponible era esa planta insignificante. No era famosa, nadie hablaba de la zarza, pero cuando Dios necesitó, su creación estuvo disponible. Ponete a pensar en esto. Cuando Dios necesita hablarle a alguien, ¿estamos disponibles? Cuando Dios necesita hablarle algo a alguien en el lugar que sea, ¿estamos disponibles? ¿O de repente Jesús se acerca y no hay fruto? Pura hoja, agradable a la vista, nada más. Y no hay nada de fruto. Ahora te hago esta pregunta y te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, hemos vivido experiencias con Dios, ¿sí? De bendiciones materiales, de bendiciones espirituales. Hemos vivido que Dios te reconforte cuando perdés un familiar o que Dios te acompañe al atravesar una tormenta. Todos los que estamos acá, en mayor o menor medida, lo hemos vivido. ¿Sí? Y ahora te hago esta pregunta que fue con la que arranqué al comienzo del mensaje. ¿Estamos dispuestos, si en algún momento sucede, no sabemos por qué, dar un recital para una sola persona? ¿Estamos dispuestos a pararnos y que nadie te vea, pero que te vea solamente esa persona que está necesitando de vos? ¿Estás dispuesto a dar un recital? ¿Sí? ¿Para uno solo? ¿O nos estamos acostumbrando a las luces, a las grandes bendiciones? Y queremos más ser una zarza queremos más ser una higuera que ser una zarza. Una zarza nadie se acuerda, pero estuvo disponible cuando Dios necesitó. Quizás no te vea nadie. Quizás nadie de los que está acá sepa lo que hiciste. Pero hay alguien que lo ve. Y hay alguien que lo ve y está atento a eso. Hay alguien que lo ve y está atento. ¿Sí? Pero hoy quiero terminar con esta invitación a hacer ese compromiso de Salmo 23, versículo 6 al final. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Él va a hacer todo lo que está antes. ¿Se animan a que leamos todos el Salmo 23? Amén. ¿Sí? Si lo pueden poner ahí en pantalla y léelo con toda su fuerza.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Stop. Esta es la parte que se te tiene que salir los pulmones por la boca. Porque Dios ya va a hacer todo eso. Eso ya está. No está puesto en duda. No está puesto en duda todo lo que leíste recién. Pero hoy te invito a que hagas este compromiso con la mayor de tu fuerza. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dale gloria a Él, dale gloria.